Él es bueno, amén. God is good, amen. Voltea con tu vecino y dile, Dios es bueno. Turn to your neighbor and say, God is good. Y dile de paso, yo soy malo. And then after that, say, I am bad. No digas que no, porque sí tenemos maldad en nuestros corazones. Don't deny it, because we do have evil in our hearts. Algo que yo siempre digo y pienso Something that I always say and think, es que si no fuera Dios en nosotros that if it wasn't for God in us y su presencia y su Espíritu Santo en nuestras vidas, and His presence and the Holy Spirit in our lives, nos sorprenderíamos de lo que fuéramos capaces de hacer. we will be amazed how bad we could be. Tú no dices amén, pero es verdad. You may not say amen, but it's the truth. 7. John chapter 17. ¿Sigo con este micrófono o cambio? Juan capítulo 17, John chapter 17, versículo 20 y 23. verses 20 to 23. Cuando estés ahí puedes decir amén. Will you dare say amen? ¿Estamos todos? Are we all there? Si tu vecino no tiene Biblia, arrímate con él. O si tú no tienes Biblia, arrímate con alguien para que pueda leer esta palabra. If your neighbor doesn't have a Bible, share your Bible. Or if you don't have a Bible, share with them. ¿Estás ahí? Are you there? Dice la palabra del Señor, Juan 17, 20 y 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjate, los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y conmigo, perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo el mundo va a saber que somos enviados de Dios? A través de la unidad. How the world is going to know that we're sent by God is going to be through unity. Señor Jesús, te doy gracias Lord Jesus, we thank you por este tiempo que tú nos permitiste tener, for this time that you have allowed us to have, poder tocar tu presencia, so we can touch your presence, poder sentirnos en esa atmósfera de tu gloria. so we can feel the atmosphere of your glory. Yo no sé si todos la experimentaron, I'm pero not- yo pude I'm sentirla. not sure if everybody experimented that, but I know I did, Y yo sé que tu presencia está aquí. and I know that your presence is here. Bendigo a mis hermanos que I hoy están bless my presentes. brothers and sisters that are here today. Bendigo a aquellos que están mirándonos a través del Facebook, I bless those who are watching us through Facebook, aquellos que nos van a mirar. and those who will see us, Que esta palabra pueda ser como un ungüento, that this word could be an anointing, que pueda venir a nuestros corazones, that it could come to our hearts, podamos asimilarla, so we can assimilate it, guardarla keep it de modo tal que no seamos oidores de solamente de ella, in such way that we're not only listeners sino of que it, podamos ser hacedores de la palabra. but that we could be doers of the word. Y a través de ser hacedores, bendito And Dios, to be doers, poder afectar nuestro alrededor. so we can affect our surroundings. En el nombre de Cristo Jesús. In Jesus' name, Te doy gracias, we Señor. thank you, Lord. Amén Amen. y amén. Amen. Puedes tomar asiento. You may take a seat. El Señor es bueno, amén. The Lord is good. Amen. Es maravilloso estar en su casa. It's marvelous to be in His house. Es maravilloso estar en medio de la congregación It's marvelous to be in the middle of the congregation con gente que se ama. with people that they love each other. Solamente el hermano Giovanni dijo amén. Only Brother Giovanni say amen. Con gente que se ama. With people that love each other. Amén. Amen.
En las últimas semanas el pastor nos ha estado llevando a través de una serie Through the last several weeks, the pastor has led us to a series que tiene que ver con el avance. that has to do with advance. Y el primero de esta serie fue el avance personal. And the first one of this year, she was the personal advancement. Y en aquella ocasión él nos instaba, nos animaba And back then, he was telling us, he was encouraging us a que avancemos en nuestras vidas, to advance in our lives, que avancemos en nuestro carácter, en nuestras habilidades personales. that we can advance in our characters and our personal abilities. Y creo que esto es fundamental, And I truly believe that this is fundamental porque tú no puedes inyectar avance en otras personas, because you cannot give advance to others. no puedes animar a otras personas You cannot encourage others si tu vida no está avanzando. if your life is not advancing. Y la semana pasada él nos habló del avance congregacional And last week, he talked to us about the advancement as a congregation. y traía muy presente la palabra que él usó y se me olvidó ahorita. Corporativo. He mentioned as a corporated advancement. Y la palabra corporativo, su palabra lo dice en sí. And then the word corporate means, he said it by himself, Un grupo de personas que son incorporadas a un ambiente a group of people that they are incorporated to an atmosphere, a una comunidad to a community, y que por medio de ellos cada uno avanzar en el propósito de Dios, and through all of them together advancing in the purpose of God, podamos traer un avance conjunto y corporativo. that we may bring an advancement corporated and jointly. Y una de las cosas que él terminaba diciendo la semana pasada, And one of the things that he finished saying, que tiene que ver con que tenemos que ser un grupo corporativo que está unido, válgame la redundancia. that we have to be a corporated union, that they are stick together. Y la pastora el viernes nos enseñaba sobre avanzar en unidad o avanzar en conjunto. And our No pastor, recuerdo exactamente la palabra que ella usó. and pastor, he was teaching us on Friday to be Juntos. advancing in union together. Y tú sabes que avanzar juntos trae buenos resultados. And you know that advancing together as a unit, it brings results. Porque no se trata de mi reino Because it's not about my kingdom, y ni de tu reino. nor your kingdom. Se trata del reino de Dios. It's about the kingdom of God. Y hoy quiero yo poner un granito de arena. And today I want to put a grain of sand, Porque creo que Dios nos está llevando por un buen lugar. because I truly believe that God is leading us to the right path. Hemos hablado y hemos profetizado y hemos declarado las palabras que nos ha dicho el Señor a través de los años. We have taught, we have preached, we have prophesied words that the Lord has given us through the years. Y yo creo que estamos muy cerca del cumplimiento de ellos, And I truly de believe ellas. we are so close to the fulfillment of those words. Y tú sabes que cuando tú estás esperando una fecha importante, And you know that when you're waiting for an important date, tú estás emocionado por recibir esa fecha. you are excited to reach to the date. Estás expectante de qué es lo que va a pasar en esa fecha. You have the expectation of what's going to happen on that date. Y yo quiero que nosotros se despierte esa expectativa en nuestras vidas. And I desire that the expectation is awakening in our lives. Porque la expectativa te hace prepararte. Because when you have expectation, that makes you get ready. La expectativa te hace acomodar cosas que estaban desubicadas When you have expectation, that makes you get ready and fix stuff that they're not fixed. y ordenarlo de modo tal And to bring order in such way para que lo que estás esperando that what you're waiting for, funcione correctamente. it works the right way. Y yo quiero edificar sobre eso que se ha venido hablando, And I want to edify on top of this that we've been talking about, porque creo que el Señor trae algo muy hermoso para esta casa. because I truly believe that the Lord is bringing something beautiful to this house. Y sin temor a equivocarme, creo que el avance también se puede medir en una nación. And without any fear of making any mistakes, I truly believe that advancement can also be in a nation.
Y el avance de una nación se puede medir de varias maneras, And the advancement of a nation can be measured in so many different ways, incluidas las medidas económicas, including the economic ways, el progreso social social progress, y el desarrollo de cada habitante de esa nación. and the human development of every nation, of every person in that nation. Sin temor a equivocarme, insisto, Without fear of being wrong, creo que también puede medirse el avance de qué tan fuerte y estable, de acuerdo a la unidad del gobierno. I think it can be measured as well how stable is the unity of the government. Y no hablo de una unidad que literalmente están de acuerdo en todo. And I'm not talking about a unity where they literally they agree on everything. Porque las naciones que tienen más de un partido, Because the nations they have more than one political party. aquí en Estados Unidos solamente hay dos partidos Here in the United States, there's two main ones. principales. Y de ahí existen personas que corren independientemente. And then after that, there's the another ones that they run independently. Y tú vas a hacer memoria quizás que en tu tierra, en tu nación, And you're gonna realize that on your nation, había partidos que también que estaban al frente compitiendo todo el tiempo. there were also two political parties that Y they en were otras ahead. naciones hay múltiples partidos. And in other nations, there are many political Y parties. no estoy hablando de esa utopía que todos creemos que pudiera ser posible, que no lo es. And I'm not talking about the utopia that we may think that it could happen, but it's not. Porque cada partido, partido político tiene su propia agenda. Because every single political party has their own agenda. Tiene sus propias ideas e ideologías que ellos manejan y por las cuales se rigen. And they have their own ideas and ideologies which they run their party on. Pero un gobierno unificado, aunque es una utopía, But a unified government, even though it's not a utopia, tiene que ver con un gobierno que busca un común ground, un común espacio para poder gobernar. a government that is unified, they're looking for a common ground so they can move forward, they can advance. Que no están queriendo que solamente la balanza se incline a un lado. They're not seeking that the balance, the scale is tipping to one side. Porque pudiera darse que hay gobiernos unificados también en ciertas épocas de los años. Because it had happened before where certain times and ages, the government was unified. Que la Cámara de Representantes está más cargada a un partido político. The House of Representatives has been tipped to one side. Que los senadores están más a un lado. The Senate, they are more tipped to another Y ahí side. se puede decir que es un gobierno unificado. And then you can say that there's a unified government. Pero lo que yo me refiero es que aunque haya diferentes puntos de vista, But what I'm referring to, even though that there's different point of view, los gobernantes, las personas que están dirigiendo esa nación, the government, those people who are leading that nation, están buscando un lugar donde puedan encontrarse they're seeking common ground para poder gobernar y dirigir una nación. so they can rule and lead a country. Y yo creo que el avance de una nación o de un pueblo, de una ciudad, And I believe that the advancement of a country, of a land or city, se puede medir también por la unidad que tiene ese gobierno o esa nación o esa ciudad. and it can be measured by the unity that there is in the nation, the city, or the land. Y uno de los beneficios que pueden obtenerse cuando hay un gobierno que busca la unidad o un lugar común para gobernar And one of the benefits that the government can obtain when they have unity and common ground, tiene mayor eficiencia, they have greater efficiency, menos estancamiento, less stagnation, mayor coordinación y menos conflicto. more coordination, and less conflict. Pueden implementar una agenda más coherente, They can implement a more coherent agenda, mejor preparación para responder en tiempos de crisis better preparation to respond in time of crisis, y una economía más estable. in a more stable economy. Pero cuando una nación está dividida, But when a nation is divided, es más vulnerable y más débil.
is more vulnerable and more weaker. De la misma manera y de la misma forma podemos medir el avance de las familias In the same way, we can measure the progress and advancement in a family. cuando el matrimonio encuentra un lugar en común para poder dirigir adelante su familia. When in marriage, they find common ground so they can lead their family. Hay avance en el hogar, There's advancement on home. hay avance en el matrimonio. There's advancement on the marriages. De esa misma forma podemos avanzar individualmente, In such way, we can also advance as an individual, avanzar corporativamente, advance as a corporation, avanzar juntos advance together, y avanzar como familias and advance as a family. fuertes, Strong, fortalecidas, established, sanas. healthy. Yo quiero que entiendas que no se trata de nosotros. I want you to understand that it's not about you or me or No us. se trata de ti y de mí. It's not about you or me. Se trata de un reino que sobrepasa todo lo que nosotros podemos pensar. It's about a kingdom that goes above and beyond that you can and I can think. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para el reino The word that is used in the New Testament for kingdom es la palabra basilea, is the word basileia, que significa autoridad y gobierno. which means authority and government. Un gobierno, un reino siempre incluye tres componentes fundamentales. A kingdom always includes three fundamental components: Un rey o un gobernante, a ruler or a king, un grupo de personas o de siervos o de ciudadanos, a group of citizens or servants, y los que están al frente rigiendo y gobernando. and those who are in the front, government and ruling. Un rey, A ruler, a king, siervos, the citizens, los que están para ejercer las leyes. and the one who implements the Pero el rule. reino de Dios But the kingdom of God es la ejecución autoritaria de su gobierno integral. is an authoritarian execution of the integral government. El reino de Dios no depende de qué es lo que yo pienso y cómo lo pienso. The kingdom of God does not depend on why you're or how we think or what we think. El reino de Dios no es democrático y creo que todos esto lo entendemos. And the government of God is not a democratic kingdom, and I think we all understand this. Una democracia es donde el rey o el gobernante o el presidente puede ser votado por el pueblo. When you have a democracy, is when the president can be voting in, Pero Dios no puede ser votado. but you cannot vote for God. Tú Or y yo no against God. podemos decir cuántos votan porque Dios siga siendo rey en esta nación. You and I, we cannot be taking a vote to see how many of us we decide to keep God as our Tú king. puedes decir, oh, yo no sé si estoy seguro. Yo no estoy seguro de eso. And you may say, I'm not so sure about Yo that. no estoy seguro si lo quiero rey de mi casa. I'm not so sure if I want him to be the king of my house. Yo no estoy seguro si lo quiero rey de mi vida. I'm not sure if I want him to be the king of my life. No, el gobierno de Dios es un gobierno teocrático. Estoy diciendo gobierno. El reino de Dios The kingdom of God es un reino teocrático. Un gobierno teocrático. A theocracy kingdom. Esa no me la pusiste aquí. A estas alturas ya deberías saber, Pablo. Cada vez me sales con unas nuevas. Okay. Una de las cosas que me ayuda a mí es que leo mucho en inglés. One of the things that help me that is I read in Aunque English. no lo pueda hablar perfecto, Even if I cannot pronounce it the correct way, pero leo mucho en inglés. but I do read a lot in English. De hecho, los libros que leo los leo en inglés. In fact, the books that I read it in English. Pero el gobierno de Dios, el reino de Dios, But the kingdom of God es un reino is a kingdom que solamente Él está sentado en el trono that only him he's sitting on the throne, y que Él tiene el poder y la potestad and that he has the power and the authority para determinar qué es lo que quiere en su reino. to determine what he wants in his government. Al igual que las naciones tienen sus agendas, Even though that the nations, they have their agendas, la agenda del reino simplemente es la demostración visible de la iglesia y del gobierno de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios the kingdom of God
simplemente es la demostración visible It's just a simple, visible impression. del gobierno y de la manifestación de Dios sobre la iglesia, The government of God and the manifestation here in church. sobre cada área de nuestras In vidas. each area of our lives. El reino de Dios trasciende el tiempo, The kingdom of God transcends time, el espacio, the space, la política, politics, las denominaciones, denominations, las culturas cultures, y los ámbitos de la sociedad. and the atmosphere of society. A la vez es un reino presente At the same time, it's a present government y a la vez es un reino que todavía no ha llegado a su cumplimiento total. and a kingdom that has not reached the fulfillment completely. Y quiero explicarte esto de esta manera. And I want to explain this in this way. Es un reino que es, It's a kingdom that it is, pero todavía no ha llegado a manifestarse en su totalidad. but it has some manifested in his fullness. ¿Cuántos entienden lo que es la palabra creciendo? How many of you guys understand the word increasing? Creciendo es una nota The word increscendo o una is a note, melodía or it's a note. que empieza en un nivel bajo It's a melody or a note that starts low y de ahí empieza a crecer de una forma hasta que llega and it starts growing and growing until you hit a high note. Ahí había una compañía de películas There was a company of movies que en cada vez que presentaban una película that every time that they were presenting a movie, salía una melodía creciendo. there was always, every time that they would present a movie, Deja ver si lo they puedo will have, imitar. there was a note that it was increscendo. A ver si lo puedo imitar. I'm going to try to mimic it. Bueno, no imitar eso, pero enseñarte lo que es un crescendo. I just want to show you what an increscendo means. Tápense los oídos. Eso es un creciendo. That's an increscendo. Algo que es, Something that it is. y el reino de Dios es parecido a un creciendo. And that's how the kingdom of God is similar to. Que se ha manifestado, That it has been manifested. pero conforme va corriendo los años, But since the time they're going on, Jesucristo se para y dice, But- el reino de los cielos ha llegado. and then Jesus comes to the present and said that the kingdom of the heavens has Y been a partir de getting closer, ahí, and la from then on, manifestación del reino de Dios empezó. and then the manifestation of the kingdom of God has been Y hasta el started. día de hoy ha ido en aumento, And after that has been increasing, pero no hemos llegado a su revelación total. but we have not reached the full revelation. Te bendice lo que te estoy diciendo. What I'm saying is a blessing you. Lo que te estoy tratando de decir What I'm trying to tell you es de que el reino de Dios is that the kingdom of God es aquí ahora, is here now, pero va a ser también en una manifestación más gloriosa. but then it's going to be in a greater manifestation. A la vez es presente The time is now is present, y todavía no lo es but at the same time it's not en su full, totalidad. in the fullness. Amén. Amen. Déjame avanzar. Let me keep moving forward. Si bien cada uno de los tres componentes fundamentales Even though there's three main components, mantienen responsabilidades y dominio separado, they have responsibilities and different domains. acuérdate, estoy hablando del gobernante, Remember, I'm talking about the ruler, del rey, the kingdom, de los súbditos o siervos the o servants, ciudadanos the citizens, y de los que hacen que las leyes se cumplan. and then the ones who are in charge for those roles to be fulfilled. Los tres deben trabajar en conjunto All three of them, they have to work together bajo el gobierno divino, through the divine government, basado en un estándar de verdad. based on a truthful standard. Y el estándar de verdad que tú y yo tenemos And the truthful standard that you and I have es fijo, is stationary. es fijo. It's fixed. No se puede mover, It cannot be moved. no se puede acomodar a como yo quiero, It cannot be fixed to however I please. no lo puedo ajustar a como a mí me I gusta, cannot adjust it as however I want to.
Se trata de nosotros pegarnos a la verdad de Dios. It's for us to get close to the truth. Y eso, mis queridos hermanos, And that, my beloved brothers and sisters, nos cuesta. that's it's hard for us. Nos cuesta. It's hard for us Porque nuestra carne quiere hacer lo que le gusta. because our flesh wants to do whatever it wants, whatever it pleases. Queremos saciar nuestra carne con todo lo que ella quiere. We want to satisfy our flesh with whatever she wants. Y las tres trabajando unidamente And all three of them working together, traen orden a un mundo en confusión. they bring order to a world of confusion. Y al traer orden, promovemos la responsabilidad And when we bring order, we bring the responsibility del reino de Dios en cada vida. to the kingdom of God in each life. Jesús no podía avanzar el reino de Dios solo. Jesus couldn't have advanced on the kingdom of God by himself. Si él hubiera querido, él hubiera podido. If he would have choose to, he could have Él done es it. todopoderoso. He's all power. Él es Full. omnipresente. He's omnipresent. Es omnisciente He's omniscient. y no tiene ningún And límite. he doesn't have any limits. Pero él no se limitó a sí mismo a hacer avanzar el reino de Dios, But he didn't limit himself to move forward the kingdom of God. sino que se ayudó o se ayuda de personas tan faltas de carácter a veces. But he helped himself with people that they didn't have, they were lack of character. Escogió personas como cada uno de nosotros, And he shows some people just like you and I, con un poco de virtudes, porque sí las tenemos, with a few virtues that because we do have them, pero con muchos defectos. but with many defects, with many mistakes, Con muchos defectos. with many flaws. Porque todos tenemos defectos. Because we all have flaws. Tú puedes ser muy guapo y muy guapa y muy carismático, You can be so good looking and charismatic, guapo como yo, good looking like me, como nosotros, like me, pero tenemos defectos. but we have our flaws. Y las personas que más los conocen And those people who knows us very well son los que están cerca de is nosotros. the one who are surrounding us. El pastor decía la semana pasada Pastor said last week que hay ocasiones que nos cuesta ponernos de acuerdo that there is times where it's hard for us to come in together entre el matrimonio. in the marriage. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque a veces ni nosotros mismos, con nuestras mismas personas, nos ponemos de acuerdo. Because even ourselves, with our own people, we cannot come into accordance. Nos paramos en el espejo We see ourselves in the mirror y empezamos a argumentar con el tipo que está reflejando en la enfrente. and we start having arguments with the people on the mirror, the reflection. Es que tú. It's Y el que because está of en el you. espejo te dice, eres tú. And then the one who's in the mirror, he said, no, it's you. No, eres tú. And he said, no, it's you. Y somos nosotros mismos que no nos ponemos de acuerdo con nosotros. And it's ourselves that who cannot be in accordance with ourselves. Pero Jesús escogió personas imperfectas But Jesus has chosen people that has flaws para avanzar su reino. so that he can move forward with his kingdom. Jesús no nos ha pedido, entiende esto, mi hermano, Jesus has not asked, and I understand this, my brother and sister, a ser un admirador, to be an admirer, ser un fan de Él. to be a fan of him. Él ya tiene suficientes de esos cada domingo. He already has enough of those every Sunday. Él no te pide que tú seas un fan. He doesn't want you to be a fan. Él no te pide que tú digas, yo soy el fan número uno de Jesús. He doesn't ask you for you to say, I am number one fan of Él no Jesus. necesita fans. He doesn't need a fan. Él no está carente de un autoestima. He's not like any self-esteem. Él es Dios. He is God. Y la iglesia alrededor del mundo se llena de gentes que solamente son fan. In churches around the world, they get full of these people that they just only fans. En otro país aquí no. In some other countries, Mucho not here. menos en esta ciudad. And even less in this city. Pero Él no quiere personas que solamente digan de labios, And Jesus doesn't want people that just they say with their lips, Jesús es mi todo. Jesus is my all. Jesús, yo te sirvo con todo mi corazón. Jesus, I serve you with all my heart.
Dios tiene un montón de esas personas. But God has a whole bunch of those people. Dios quiere personas God wants people que digan, that they say, vamos a avanzar el reino de Dios. we're going to move forward the kingdom of God. Vamos a avanzar el reino de Jesús aquí en la tierra. We're going to move forward with the kingdom of Jesus here on earth. Él quiere hombres, mujeres, jóvenes de reino He wants men and women and young people que of están kingdom, dispuestos a desarrollar sus capacidades y llevar adelante el reino aquí y ahora. that they're willing to develop their capabilities and carry the kingdom here and now. Cuando tú estudias la Biblia, tú te das cuenta que la Biblia está llena de personajes When you study the Bible, you're notice that the Bible is full of que characters estuvieron dispuestos a no estancarse, who were willing to not get stagnant, sino que avanzar en el propósito que Dios tenía para ellos. but they were willing to advance for the purpose that Es God el had caso for de them. Nehemías que el pastor nos hablaba la semana pasada. That is the case of Nehemiah. The pastor talks to ¿Sabes us que last week. Nehemías significa consuelo de Dios? Do you know that Nehemiah means a consolation of God? Intercesor. Intercessor. En su significado más básico es hablar a favor de alguien más. In the basic meaning, it means to speak on somebody's favor. Y para eso se requiere de una creciente medida de compasión por los demás. And for that is needed a growing measurement of compassion for others. Nehemías es un tipo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nehemiah is a kind of Holy Spirit in the Old Testament, A type of the Holy Spirit. a type of the Holy Spirit, Un tipo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. a type of the Holy Spirit in the Old Testament. Porque fue el consuelo de Dios para una nación que estaba en ruinas, en derrota. Because it was the compassion that it was for a people that was in defeat. Y me llama mucho la atención todas las fases que tuvo que hacer o todas las fases en las que él sirvió. And I gets my attention on the faces that he was serving on. No solamente fue el copero del rey. He was not only the cupbearer of the king. Mira que para ser copero del rey tenía que hablar fino. You know, to be the cupbearer of the king, Tenía you que needed to vestir you needed to elegante. be well spoken, and you needed to be well dressed. No tenía que ser una persona como tú y yo a veces nos comportamos. It couldn't be a person like you and I that sometimes we behave. Imagínate llegando donde el rey Just picture this, reaching to where the king is con la copa de vino with a cup with a glass of wine, y le llega aventando todo al rey, corriéndole todo lo que tenía el rey en la mesa. and then just pushing everything away from the kingdom's table, for the Y king's el rey table. se puede quedar viendo. And the king will just stand back and look at him, Ahí está, rey, tómate eso. just throwing the thing on the table and say, "Here, drink it." Nehemías tenía que ser una persona con modales, And Nehemiah have to be a person with manners, con cultura, with culture, con conocimiento. with knowledge. Era el que le servía la copa del rey. He was the cupbearer to the king. Y no solamente fue el copero, And he was not only the cupbearer, sino que fue el intercesor para el pueblo de Israel. but also he was the intercessor for the people of Israel. Y después de intercesor, And after being the intercessor, se arremanga las mangas y se convierte en Bob el constructor. he rolled up his sleeves and he became the builder. Se convierte en un constructor. He becomes a builder. Pasa de estar delante del rey He goes from being in front of the king a ahora ser un intercesor, to be an intercessor, y de un intercesor un constructor, and then a builder, y de constructor a un gobernador. and then from a builder to a governor. En otras palabras, lo que te quiero decir es de que fue una persona con muchas capacidades What I'm trying to tell you, he was a person with a lot of y capabilities. no estaba limitado solamente a una posición de servicio, And he was not limited to just one type of service, sino que como el proverbio aquel, but like the proverb, mi gallito donde quiera canta. Eso no se lo saben. ¿Cómo lo traducimos eso? Eso no tiene traducción, ¿verdad? Una persona que en cualquier lugar donde lo pongan a person that whatever you place him on, puede servir.
he can be used, y tiene la capacidad and he has that capability de unificar a las personas que los rodean to unify the people that surrounded him con un propósito. with one purpose. Y el propósito que él tenía And the purpose that he en esta had encomienda in this task, era reedificar. it was to rebuild. Pero yo quiero que tú entiendas But I want you to understand que para avanzar siempre hay algo que corregir that to advance, there's always something to fix y reconstruir. and to rebuild. El pueblo de Israel necesitaba avanzar a lo que Dios tenía que para ellos. The people of Israel, they needed to advance to what God had for them. Pero primero tuvieron que reconstruir. But first, they have to rebuild. Y para reconstruir, primero hay que reconocer lo que está mal But before you can rebuild, you have to assess what's wrong y poder corregirlo. so you can fix it. Y sabes, mi querido hermano, You know, my beloved brother, reconocer to recognize lo que está mal en nuestras vidas, what is wrong in our lives, eso requiere carácter. that requires character. En otras ocasiones lo he dicho In some other occasion, I have said this, y lo voy a decir hoy nuevamente. and I'm going to say it once again. Corregir a nuestros hijos, To correct our children, corregir a una persona que está mal, to correct somebody that is wrong, eso es fácil. that's easy. Pero pararnos delante del espejo But to stand before the mirror, y esa persona con la cual no nos podemos poner de acuerdo and that person we cannot come in accordance, y decirle, esto estás haciendo mal, and tell them, you're doing this wrong, esto es lo que tienes que corregir. this is what you have to correct. Y de ahí tener el carácter para decir, ciertamente estoy mal en esto, And after that, you have the character to say, yeah, that's right, I'm wrong in this area, y corregirlo. and correct it. Y la Biblia está llena de personajes como Elías, como Nehemías, And the Bible is full of characters like Nehemiah, y personajes que decidieron avanzar en el propósito que Dios tenía para ellos. and to correct those people to move forward. To keep advancing. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 27, hablando de Moisés. Hebrew chapter 11, verse 27, talking about Moses. Dice que se mantuvo como viendo al invisible. It says that he is stay like looking at the invisible, Como viendo al invisible, aunque no vieron al Mesías, even though that he didn't see the Messiah, aunque no vieron el reino de Dios manifestado, even though they didn't see the kingdom of God, heavens manifested, se mantuvieron. they stay still. Y Dios quiere que tú y yo tengamos grandeza en lo que hacemos. And God wants us, you and I, to have greatness in what we do. Di conmigo, Dios quiere que sea grande. Say it with me, God wants me to be great. Ahora como que lo crees. Dios Now, quiere que like yo you sea believe it. grande. God wants me to be great. Mi hermano, Dios no solamente quiere que tú seas grande en su reino, God doesn't only want you to be great on his kingdom, sino que también te ha destinado para ello, but he has also destined for you, para que entiendas lo que es grandeza. for you to understand what greatness is. La grandeza es maximizar tu potencial para la gloria de Dios Greatness is to maximize your potential for the glory of God y para el bien de los demás. and for the good of others. Tu grandeza no está en cuánto tú puedes lograr en tu vida, que eso es bueno. The greatness is not how much you can reach in your life, that's good. Debes de tener motivaciones para esforzarte a ir avanzando en tu vida. You want to be motivated to keep moving forward in your life, Pero nuestra grandeza no está allí. but our greatness is not there. Nuestra grandeza está en que avancemos el reino de Dios Our greatness is when we move the kingdom of God y que forward, maximicemos and that we may maximize el potencial que Él nos ha dado en the nosotros potential that he has given us para la gloria de Dios to the glory of God y para el bienestar de los demás. and for the good of others. En otras palabras, como lo he dicho en otra ocasión, In other words, like I said before, el fruto que tú produces the fruit that you bear
no es para que te lo comas tú. It's not for you to eat it. El fruto que Dios ha permitido que tú puedas llevar Of the fruit that God has allowed for you es to para bear, que las personas vengan y puedan arrancar de ti ese fruto. is for others to come and reap from your fruit. Yo estoy muy en contra de esas personas que dicen, I am so against those people that they may say. no, es que me tiran piedras por el fruto que tengo. They talk about me because the fruit that I bear. Si te tiran piedras por el fruto que tú If tienes, they speak about you because of the fruit that you have, es porque no estás poniendo el fruto que es de Dios en tu vida al alcance de ellos. it's because you're not placing the fruit that you bear near the fruit that God has placed in you to people to eat out of that. Me puse violento. Did I get a little bit of violence? Entendamos que el fruto no es para nosotros. We have to understand that the fruit that we bear is not for us. Si te tienen que tirar piedras, If they're going to start talking about you, es porque no hemos puesto el fruto it's because we have not surrendered the fruit al alcance de ellos. to the reach of them. Tus cualidades, Your qualities, tu potencial your potential es para traer gloria al nombre de is Dios to bring glory to the name of God y el bien de los demás. and for the good of others. Vamos en la primera parte, Pablo. Just getting started. Eso fue la introducción solamente. That was just the intro. Les iba a decir hoy, empezando, que no me iba a tardar mucho. I was going to tell you at the beginning that I wasn't going to take so long, Y les iba a decir de esta forma. and I was going to tell it this way. Les voy a decir, I'm going to tell you, como Jennifer López like Jennifer Lopez, le dijo a su cuarta pareja, he told his fourth spouse, no los tendré por mucho tiempo. I will not keep you for long. Duró solamente 2 meses. It only lasted 2 months. Pero quiero que nos llevemos una palabra en nuestros corazones. But I want us to take a word of God with us in our hearts. ¿Cómo nos reponemos de esto a mitad del mensaje? Quiero que entendamos esto, mi I want hermano. you to understand this, my brother and sister. El desarrollar tu vida, To develop your life, eso traerá desarrollo al cuerpo de Cristo, that will bring development to the body of que Christ. es la iglesia. That is the church. Y eso será reflejado en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. And that has been represented in the development here of church here on earth. Reconocer donde cada uno de nosotros está es lo que nos permitirá ascender. Recognizing where each of us are, that will allow us for us to ascend. Reconocer donde nos estancamos To recognize where we're getting stuck. y corregir eso nos permitirá crecer, avanzar. And to fix that, it will allow us for us to go in advancement. No puedes ir avanzando sin ir corrigiendo los malos hábitos y las malas costumbres. You cannot move forward without correcting the bad habits and bad things. Primera de Corintios 15:33 dice que las malas compañías Corinthians, 1 Corinthians chapter 15, verse 33 says that the bad companies echan a perder las buenas costumbres. they spoil the good customs. Ahí está hablando Pablo de las malas compañías, las personas con las que nos relacionamos. Paul is talking about the bad companions that we get related to. Ese es el contexto en el que está ese versículo. That is the context that is being used in this verse. Pero yo creo que muchas de las veces hemos traído compañía en nuestras vidas But I'm sure that many times in our life we have bring these companions de cosas que no hemos corregido y las seguimos trayendo en of nosotros. things that we have not fixed and we keep carrying it with Nos us. siguen acompañando los malos hábitos, The bad habits that keep accompanying us, las malas costumbres. the bad habits. Y eso tiene que ser corregido para poder avanzar. And that needs to be corrected so we can move forward or we can Esta advance. semana le decía a alguien a quien amo This week I was telling someone that I love y que estimo mucho. and that I have a lot of care for them. Le decía que no puede avanzar en la vida I told him that he cannot be advanced on life porque esto es aplicable a todos nosotros en nuestras vidas. because this applies to every single one of us in No our lives. puedes ir agregando cosas a tu vida You cannot keep aggregating things to your life
tú, mi hermano, yo, mi hermano, no podemos seguir agregando cosas a nuestras vidas. You and I, we cannot be keep adding up to our things to our Y lives. pareciera que vamos avanzando And we may seem like we're moving forward, or we're porque advancing. vamos creciendo, vamos Because we're adelante. growing, we're moving forward. Vamos haciendo más de lo que hacíamos We're antes, doing more things than what we did before. pero no nos hemos desechado de las malas costumbres. But we haven't get rid of the bad customs. Estamos más ocupados, We're busier. estamos sirviendo más, We are serving more. pero las cosas que debimos de haber corregido en los primeros años de convertidos, But the things that we have to fix from we were first born, las seguimos trayendo y nos siguen haciendo compañía hasta el día de we hoy. keep doing those things, and it keeps accompanying us to this point. Y yo creo que no podemos ir avanzando, no podemos avanzar más. And I truly believe that we cannot advance more. Dios quiere que tú y yo avancemos. God wants us to, you and I, we Es la advance. voluntad de Dios que That's tú His willing avances that en la you and I, vida. we advance in life. Es la voluntad de Dios It's the que willing tú of God crezcas, that you grow, que tú seas prosperado that you are prosper, y que tengas prosperidad así como prospera tu alma. and that you have prosperity as your soul is. Pero Dios no quiere que sigas avanzando But God doesn't want you to keep forward, con los move forward mismos hábitos, with the same habits, con las mismas costumbres, with the same customs, con las mismas with the actitudes, same attitudes. que en vez de ir progresando, That instead of being progressing, simplemente vamos avanzando con mucho peso. that we just advancing with a lot of weight. Estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, We are doing the things that we're supposed to do, pero llevamos la mochila cargada but de our cosas backpack is full of things que debimos de haber dejado hace that mucho we're supposed to tiempo. have get ready of them long time ago. Juan capítulo 17, 20, aquí empiezo a predicar. John chapter 17, verse 20. La porción que leímos al The principio. portion that we read at the beginning. Jesús no solo oró Jesus not only prayed por los 11 discípulos que tenía delante, for the 11 disciples that he had in front sino of que him, también por aquellos que iban a ser añadidos por la palabra de ellos. but also for those who were going to believe and were going to be added through his word. Entiende que los discípulos que lo acompañaban esa noche que él estaba orando, Understand that the disciples that they were accompanying him at that time when he was praying, proclamarían el evangelio mediante la predicación they were going to proclaim the gospel through the preaching y sus escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. in their writings inspired by the Holy Spirit. Por lo tanto, quienes creen en él por su palabra, For then those who does believe by his word, como tú y yo lo hemos hecho, like you and I, we have done it, nos ha llamado he has called us para predicar la palabra, to preach the word. para que las personas se conviertan a través de So nosotros, people, they can convert through us, así como nosotros hemos sido convertidos just the same way that we've been converted y las generaciones in the pasadas previous generations por el testimonio de los discípulos by the testimony of the y por la disciples predicación de ellos, como Jesús lo dijo. and through their preachers of, as Jesus said. Esto significa que Jesús oraba por ti y por mí. That means that Jesus prayed for you and I. En el versículo 21 oró para que todos los creyentes fueran uno solo. In the verse 21, he prayed for all believers who will be one, Es decir, que experimentaran la unidad, so that they can experiment unity, la unidad legítima, the legitimate unity, no la uniformidad not the uniform unity, ni la igualdad. equally, Porque te imaginas que todos fueran como yo. because just pictures, if everybody was like me, La hermana Ana va a decir. ¿Te imaginas que todos fueran como yo? can you just imagine if everybody was like me? ¿O que fuéramos como tú, todo mundo? Everybody was like you. Dios no se refiere en la unidad a eso, a que seamos iguales. And God is not saying that unity means that everybody's the same. La unidad legítima de Dios, The legitimate unity of God, la que Jesús hablaba, the one that Jesus spoke about, es la unidad que viene is the unity that comes a pesar de que somos totalmente distintos, even knowing that we're completely different, a pesar de que pensamos totalmente diferente, even though that we speak, that we think completely different, podamos encontrar una tierra común that we can have a common ground para poder ejercer el reino de Dios aquí en la tierra. so we can exercise the kingdom of God here on earth.
Quiero que entiendas que un equipo de fútbol I want you to understand that our soccer team está formado por diferentes jugadores is made up out of different players. que ocupan distintas They posiciones occupy different positions y desempeñan distintos roles, and they play different roles. pero todo el equipo tiene un mismo propósito: But the whole entire team has one purpose: alcanzar una sola meta, to reach one goal, meter el gol en una sola portería. to get to make the goal in the opponent's La goal. unidad de un equipo The unity of a team, consiste en perseguir ese único objetivo it consists on pursuing the single objective según las reglas de cada deporte. according to the rules of each game. La iglesia de Jesucristo The Church of Jesus está Christ compuesta por personas de todas las razas, is built by the people of all races, etnias, ethnicities, hombres, men, mujeres women, y estratos sociales. social strata. Pero tenemos el propósito común But we have the common de purpose proclamar el to evangelio proclaim the gospel y avanzar y agrandar el reino de Dios sobre la tierra and to advance and to make greater the kingdom of God y avanzar la agenda del reino de Dios. and advancing on the agenda of God. Nuestra eficiencia está determinada por nuestra unidad. Our effectiveness is determined by our unity. Por eso Satanás se esfuerza tanto por causar división entre los cristianos y dentro de las iglesias. That's why Satan strives so hard to cause division among Christians and churches. Necesitamos unirnos en la verdad fundamental. We need to unify in truth and essential En la verdad fundamental and the true fundamental truth para experimentar la presencia y el poder de Dios. to experience the presence and the power of God. Hay una unidad que es ilegítima. There's a unity that is legitimate. Una unidad que es ilegítima. A unity that is not legit. Y es cuando no podemos trabajar en unidad dentro de la iglesia. And that's when we cannot work together inside a church. Pero de esta misma manera hay una verdad, una de unidad que es ilegítima. And there's a unity that is not legit. Y esta es cuando nuestros puntos de vista, nuestra verdad, And this is when our point of view is our truth. no está de acuerdo a la palabra de It Dios. doesn't go according to the word of Tú no God. te puedes unir You cannot unite o estar de acuerdo or be in accordance con alguien que está opuestamente en contra de la palabra de with Dios. somebody that is against the word of God. Pero la unidad en el cuerpo de Cristo es muy fundamental e importante. The truth and the unity of the body of Christ is very important. Si estamos en desunión, If we're in this communion, nuestra oración no es efectiva. our prayer is not effective. Y esto se aplica también a nuestro trabajo en la obra de Dios. And this also goes together with our No work es here in efectiva cuando estamos kingdom en of God. una desunión. It's not effective when we're in this communion. Primera de Pedro 3:7 hablando sobre el matrimonio. First Peter chapter 7, talking about the marriage. Chapter 3 verse 7. Chapter 3, Hablando sobre el matrimonio. Talking Sobrevivir en un acuerdo en el matrimonio. talking about the agreement of marriage, Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. so our prayers do not go different ways. ¿Sabes por qué, mi hermano? You know why, my brother and sister? Cuando tú estás tratando como padre de familia, como madre de familia, When you're trying as a parent, levantar un tiempo donde vas a orar, donde vas a leer la palabra, making time for you to read the Bible and pray. ¿sabes por qué tu hijo, tu hija empieza a pelear con el otro? Do you know why their siblings, they start fighting with each other? ¿Sabes por qué empieza a jalarle la oreja a uno That's why they start pulling their ears y reírse? and mocking. No es porque ellos quieran hacerlo. It's not because they want to do it. Es porque Satanás literalmente no quiere que la familia se una. That's why because the enemy doesn't want the family to get Y hay together. ocasiones And there's occasions porque nos pasa que dejamos de hacerlo that we stop doing this solamente por no estar peleando. just so we're not arguing. Solo para que nuestros hijos no estén peleando. So just for our kids, they're not
arguing. Pero or si fighting. entendemos But if we understand que el poder de la unidad, that the power of unity, Satanás va a querer imponerse de todas formas y de todas maneras. that Satan is going to want to impose himself in every way. Y aunque el diablo se levante And even the devil arises y empiece a darles cosquillas, and they start tickling. hay ocasiones que tenemos que armarnos con toda la paciencia del mundo It's going to be the time for us to have all the patience y simplemente hacer lo que tenemos que hacer. and just do what we have to do. Pero Satanás siempre va a estar en contra de la unidad. But Satan is always going to be against unity. Y esto, mi hermanos, And this, my brothers, los matrimonios sufren mucho de eso. the marriages, they struggle with this a lot. Desde el momento en que deciden que van a haber dos cuentas en el hogar. From the beginning, when they decide to have two bank accounts, Desde el momento en que deciden de que mi dinero es mi dinero y tu dinero es tu dinero. when they decide that your No, money is eso your no money, pasa así. Le dicen al esposo, they tell the husband, tu dinero es mi dinero y mi your dinero es mi dinero. your money is my money and my money is my money. Pero desde el momento que a veces hacemos estas cosas que parecieran muy insignificantes, But from the time when we do these little things that they may seem insignificant, o desde el momento que decimos a ti te toca pagar el bill de la luz, or when you said, oh, well, you have to pay the power light bill, a ti te toca pagar el bill del agua, or you pay the bill for the water, o a la mujer este mes te toca pagar la renta, or tell the spouse, the wife, you have to pay o rent, decirle tienes que poner esto para la renta. or tell you have to pay this for rent. Desde ese momento, mis queridos hermanos, At that moment, le abrimos una puerta a Satanás. we open room for Satan. Y aunque nosotros decimos que estamos en unidad, And even though we may say that we are in unity, hay una semilla there's a seed que tarde o temprano, that sooner or later, si no trabajamos en eso, if we don't work in this, en cosas tan pequeñas que no nos ponemos de acuerdo, in little things that we cannot come in accordance, pueden traer más afección, it can bring more afflictions, más problemas, más caos. more issues, more chaos. Ese fue un paréntesis y fue gratis. Voy a terminar. Llegamos ni a la mitad, Pablo. We're finishing up. Solamente quiero leer unas porciones de la Biblia y voy a terminar. I just want to read some Bible verses and then I'm finishing up. Primera de Corintios 12, 4 y 7. 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 7. Declara, ahora bien, He declares, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. he declares, now there is a diversity of gifts, but the Spirit is the same. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. There is diversity of ministries, but the Lord is the same. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. And there is diversity of operation, but God, who does all things in all, Pero a is the cada same. uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. But each and one is given manifestation of the Spirit for profit. Pablo quiere enfatizar la unidad que los creyentes deben de tener. Paul wants to emphasize on the unity that believers they have to have. Los diferentes dones que reciben los cristianos, las capacidades para diferentes ministerios, The different gifts the Christians they received that, to train them for the different ministries and different activities. y diferentes actividades. Sin Different embargo, However, quien hace posible todo esto es el Dios Trino, el Dios de la Trinidad. who makes all this possible is the God of the Trinity. El mismo Espíritu Santo, The same Holy Spirit, el mismo Señor Jesús, the same Lord Jesus, el mismo the Dios. same God. Aunque nuestro Dios existe en tres personas, Although our God exists in three
being es uno solo. is one. Y ha dado, y dado que el único Dios respalda Since the God supports or backs up cada don que recibe cada cristiano, every gift that is given to each Christian, cada don que tú tienes, every gift that you have, cada don que tu hermano tiene, every gift that your es brother has, respaldado por Dios. is backed up by God. Entonces Él desea que trabajemos para el bien común de la congregación. He desires that we work together for the common benefit of the church. La iglesia de Jesucristo no solo está compuesta por una variedad de personas de ambos sexos, The church of Jesus Christ is not only composed by different people of both y genders diferentes etnias, naciones, idiomas y and edades, different ethnicity, nationalities, and language and ages. sino que todos esos individuos reciben de Dios But all these individuals, they receive from God una variedad de dones a espirituales. variety of a spiritual gift. No solamente tenemos nuestra variedad física y de apariencia, We don't only have our physical variety, sino que tenemos una gran variedad en lo espiritual con nuestros dones. but we also have a spiritual variety of goods in our Y hearts. esto es bueno porque viene de Dios. And this is good because it comes from God. Pero todos fuimos creados y creados en Cristo por el mismo. But we all were recreated in Christ Por el mismo Dios que nos salvó con un solo propósito: by the same God that saved us for only one only purpose, servir en su reino. to serve in His kingdom. Un don espiritual es una capacidad dada de Dios solamente. A spiritual gift is a capability given by God Para cada uno de nosotros to serve for each and one of us y empoderado de parte de Dios and to be powered by God para servirle de manera que beneficiemos a los demás. to serve in a way that we benefit others. Nuestras variedades, Our variety, nuestras diferencias our differences, deben unificarse en Dios they must be unified in God para el servicio de Dios y para el avance de su reino. for the service of God and the advancement of His kingdom. Romanos 15, 5 y 6. Romans 15, 5 and 6. Te está bendiciendo. Are you being blessed? Declara: He declares, pero el Dios de la paciencia y de la consolación but the God of patience and consolation os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, gives you among you the same feeling according to Christ Jesus. para que unánimes a una voz, di conmigo, a una voz, So unanimous to one voice, glorifiquemos a Dios to glorify God y Padre de nuestro Señor and Jesucristo. Father of our Lord Jesus Christ. Cuando estamos unidos, mi hermano, When we are together, unified, glorificamos a Dios Padre, we glorified God, Father, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. the Father of our Lord Jesus Christ. No por ser idénticos los unos a los otros, Not because we're identical to one another, sino porque compartimos la misma mente, but because we share the same mentality, una misma the voz. same voice. Pablo elige la palabra uno Paul chooses the word one intencionalmente. intentionally. Somos uno. We are one. Así como el Padre y Jesús y el Espíritu Santo es uno, nosotros somos uno. Same as the Father, the Son, and the Holy Spirit is one. We are one. Para unirnos en una sola voz. To unite in one single voice. Ponerse de acuerdo en una palabra To o come, en algo en particular to come together in unity in one word. trae muchos beneficios, mi hermano. It brings a lot of benefits. Ponerte de acuerdo con tu propia alma y decirle: te vas a sujetar a la voluntad de Dios. To come into agreement with your soul and say you're going to be subjected to God. Va a traer muchos beneficios. That's going to bring a lot of benefits. Ponerte de acuerdo en tu hogar, con tu matrimonio, va a traerte muchos To beneficios. come into agreement in your marriage and your home is going to bring a lot of benefits. Una palabra en común en las cuales ustedes se enfoquen One word in common that you may come together, puede traer muchos resultados. it can bring a lot of results. La porción en Romanos, ponte de pie. The portion in Romans, stand on your feet. Dice que entre vosotros un mismo sentir exista. It
says, among you, one feeling will be. para que unánimes a una voz So together in one voice, hay un poder there is a power en una sola palabra. in one word. Hay un poder There is a power en cuando cuando todo un grupo de personas, with a group of people, una familia, a family, se une en una sola opinión. it comes together in one opinion. Se puede avanzar aunque el infierno se levante, It can move forward, it can be advanced, and even hells arise. aunque el mismo diablo se te pare enfrente. Even though Satan himself comes in front of you, Si tienes una sola voz y una sola palabra en tu hogar, en la iglesia, if you have one single voice in your house, in church, eso puede traer grandes resultados. that can bring great results. Ya no por el tiempo, no te voy a invitar a que vayas a Génesis capítulo 11. Due to time, I'm not going to ask you to go to Genesis chapter 11, Pero en Génesis capítulo 11 but in Genesis chapter 11, se nos narra la historia de la Torre de Babel. ¿Cuántos se acuerdan de eso? it speaks to us about the Tower of Babel. Sabes que me llama y me impacta mucho That gets my attention, and I get impacted so much. y algo muy interesante que me llama demasiado, pero demasiado la atención. And something that it catches my attention a lot. Es que dice que tenían una sola lengua He said that they had one language y unas solas palabras. and one single word. Eran uno solo, They were one together, con un propósito deschavetado, fuera de orden. maybe with a crazy purpose and out of order. Ellos querían hacer ladrillos, hacer bloques y ladrillos y coserlos. They wanted to make bricks and cook them. Y esto me habla de que querían establecer una civilización ellos mismos. They speak to me that they wanted to build a civilization themselves. Y cuando dicen que querían hacer una torre, me está hablando de que querían levantar una religión para And ellos. when they said that they wanted to build a tower, to me that's like they wanted to build a religion for themselves. Centrada en el humanismo de ellos, en su sola humanidad. Self-centered. Y cuando dice también que querían para tener una reputación, And so they can have a reputation. para tener un nombre, querían tener una reputación en la tierra. They want to have a name. They want to have a reputation on earth. Todo esto es lo que el reino de Dios quiere implantar. This is all what the kingdom of God wants to implement. Una civilización, una cultura que se mueva a través de un reino, A civilization, a culture that they will move through a kingdom. donde el ser principal sea el Dios Todopoderoso, With the main being, it be the God Almighty. Jesucristo, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. In Jesus Christ and the Holy Spirit. Y una reputación que corra sobre todos los confines de la tierra. And the reputation that they will run through all El the confines reino of de earth. Dios, The con kingdom of God. todo su poder, su dominio With all his manifestado a power través de and los hijos de splendors, Dios. And that is his power is manifested to the Pero Son of pon God. atención en esto. But pay attention to this. Tenían una sola lengua They had one language y unas solas palabras. and one single word. Los tipos eran uno mismo. All these people that they are one together. Cada vez que una familia, Every time that a family, que una congregación se convierte en una sola voz, a congregation that becomes one single voice en una sola visión, in one single vision, no hay infierno que se levante. there's no hell that cannot rise against it. Porque Dios va a bajar. Because God is going to descend. No va a bajar como lo hizo en la Torre de Babel, It's not going to descend like they did on the times of Babel. para confundirlos porque estaban demasiado unidos To confuse them because they were so united. y para que fuesen esparcidos. And so they can be spread. Va a venir. He's going to come. Y así como desciende la unción de Dios And just how the anointing of God descends, y como el buen óleo sobre la barba and the good oil on the beard, y la barba de Aarón, on the Aaron's beard, y baja hasta el borde de sus and he vestiduras, comes all the way to the trim of his clothes, y como el rocío de Hermón and that's the anointed Aaron, que desciende por los montes de Sión.
And that it goes through the valley of Zion. Allí envía Jehová bendición That's where Jehovah sends out blessings y vida eterna. and eternal life. En la unidad está la bendición de Dios In the unity, that's where the blessing y of la God vida is. eterna. In the eternal life. Dios tuvo que bajar para confundir a toda un pueblo, God needed to descend to confuse a whole entire people. y de ahí fueron esparcidos. And then they were spread after Y that. quisiera poder tener el tiempo para decirte qué es lo que salió de esa esparción, And I wish I had time to tell you what happened after all of them they were spread. pero solamente para que dejarte un granito de investigación en tu mente. And so I can just leave you a little bit of for you to do some research. De ahí nace el hinduismo. After that, that's where the Hinduism is born. Pero en la unidad, mi hermano, mi hermana, But in unity, my brother and sister, está la bendición de Dios. there's where the blessing of God is. Hablar solamente Just by speaking, una sola voz, one single voice, un solo idioma, one single language, una sola visión. one single vision. No hay lugar para males entendidos. There is no room for misunderstandings. Cuando se habla una sola visión, When you speak one single vision, cuando se habla una sola palabra when you speak one single word, y un solo idioma, como lo And one single language. declara Romanos 15, as is declared on Romans 15, 5 y 6. 5 and 6, Una sola voz one single voice que glorifica al Padre. that glorifies the Father. No hay lugares para los males entendidos. There's no room for misunderstanding. Creo que los males entendidos vienen por no poder transmitir correctamente lo que queremos decir. I believe that misunderstanding comes because we cannot explain what we're trying to say correctly. Pero también creo But I also believe que los cristianos that Christians, hemos hecho mucho daño we have made a lot of damage a las personas to people por escondernos detrás de un malentendido because we hide behind a misunderstanding y no corregir and we don't correct it, nuestras malas our actitudes, bad behaviors, nuestro mal comportamiento, our bad attitudes, nuestra mala forma de comunicarnos. our bad ways of communicating. Es tiempo de que hablemos una sola It's voz, time for us to speak one single una voice, sola visión, one single vision, y corrijamos and we may correct lo que tenemos que corregir what we have to correct, y no darle más lugar a los malos and entendidos, not giving more room for misunderstanding, ni tampoco escudarnos detrás de un malentendido, and neither to hide behind a misunderstanding, nuestra mala actitud, our bad attitude, nuestro mal our comportamiento, bad behaviors, la mala forma de tratar a las the personas. bad ways of treating others. Solamente levanta tus manos. Just lift up your hands. Te bendigo con todo el bien de Dios, We bless you with all the blessings from God, con toda la misericordia, with all the mercy, con todo el favor with all the favor y la gracia and the grace y la misericordia de and Dios. the mercy of God. Te bendigo para que seas cabeza y no I cola, bless you for you to be head and not a tail, para que entres y salgas de tu casa con bendición, so you can exit para que vayas a tu your house trabajo with, y regreses con for bendición. you to go to your job and come back with blessings. Bendigo el fruto de tu vientre, mujer. I bless the fruit of your womb, woman. Bendigo el fruto de tus lomos, hombre. I bless the fruits of your loins, man. Bendigo todo lo que haces. I bless everything you do. Bendigo tus manos. I bless your hands. Te bendigo con fuerza del cielo I bless you with strength from the heavens para avanzar. to advance. Te bendigo con poder de I Dios bless you with power from God, para sujetar al enemigo bajo la planta de tus so you pies. can tie down the enemy. Bendigo tus hijos. I bless your children. Los bendigo para que vayan y sean fuertes y expandan el reino de Dios en la escuela. I bless them so they can go and expand the kingdom of God all over there. En el nombre de Cristo Jesús, In Jesus' name, te doy gracias. thank you. Dale un fuerte aplauso a Give a Dios. hand to the Lord. Te bendigo en el nombre de Jesús. I bless you in the name of Jesus. Bendecimos tu vida. We bless your life. Declaramos que el bien y la misericordia de Dios está sobre tu We casa, declare that the good and the blessings is upon your house. y todo lo que Satanás planeó para la destrucción de tu familia, And everything that Satan prepared for your family, Dios lo torna en bendición. and God turns it into a blessing. Declaramos que el cinturón de la verdad We declare that the belt of truth que te
mantiene en ese círculo de sanidad that keeps you on that circle of health. está sobre tu vida. It's upon your life. Le damos un fuerte aplauso a Dios por tu vida. We give Si no tienes un lugar donde congregarte, If you don't have a place este to podía congregate, ser tu casa. this could be your house. Aquí hay unas personas que te aman, There's que people te that will love you, bendecirán that they will bless you, y que bendecirán tu hogar. and that they will bless Amén. your